el doctor Francisco Bosques Padilla, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos va a presentar avances en ciencias básicas de importancia para el clínico. Muchas gracias, doctor Francisco Bosques. Sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me da las diapositivas, aquí ya va corriendo el tiempo. Bien, voy a tratar, seguramente no lo voy a hacer, en los siguientes 15 minutos de expresar lo que en las memorias apunté en relación a lo que con mi sesgo de preferencia personal hay de lo que considero pudiera ser importante en el área básica y que nos va a permitir modificar nuestra conducta de atención a los pacientes. Uno de los trabajos que me llamó la atención es a propósito de la fructuosa y la relación que tiene esta con la enfermedad que ahora está de moda, la esteatohepatitis no alcohólica y el síndrome metabólico. Esta enfermedad es con mucho una enfermedad que a nivel mundial ya alcanza proporciones epidémicas y está muy relacionada con el síndrome metabólico. Varios estudios han observado que esta tiene relación con el consumo de un azúcar particular que es la fructuosa, al menos en la dieta occidental, y se postula que esta enfermedad tiene dos fases. Todo el mundo acepta hoy que hay una primera etapa en la que se acumulan las grasas, la esteatosis simple, y progresivamente algunos desafortunados van a desarrollar un cuadro inflamatorio. Es la teoría de los dos insultos. En esta gráfica lo que yo les muestro es el balance de la acumulación de grasa en el individuo, es precisamente el ingreso y el egreso. Y en esta parte de la diapositiva se menciona precisamente cómo el carbohidrato fructuosa tiene algo que ver con esta acumulación anormal de grasa. Por ejemplo, en ese trabajo citado por los autores de este artículo de la revista Nature, que revisa temas de gastroenterología y hepatología, observan que el nivel de aminotransferasas, que está señalada en esta línea, está de alguna forma correlacionada con el volumen de carbohidratos ingeridos a lo largo del tiempo en jovencitos caucásicos y afroamericanos. Y vean ustedes cómo al menos en el grupo de los caucásicos hay una relación directa y positiva entre el consumo de azúcares y la elevación de aminotransferasas. ¿Cómo se cruza esto con lo que entendemos en la bioquímica? Aquí tienen ustedes el alcohol, bien saben que el producto final de su metabolismo es el acetaldehído, y en el caso de la fructosa, este producto, este reactivo, comparte características comunes que desencadenan la generación anormal de radicales de oxígeno muy activos. El trabajo al cual elaboré la discusión es un trabajo en donde a sujetos control en Alemania y a un grupo de pacientes con hígado graso les estudian, y las características demográficas son muy semejantes. La ingesta calórica es muy semejante, pero la ingesta de carbohidratos derivados de la fructosa sí fue diferente. Ellos analizan la concentración de endotoxinas, y este es un aspecto que les quiero llamar la atención. Imaginen que les diga que la enfermedad hepática se va a curar eliminando bacterias del colon. Ellos observan endotoxinas. El segundo insulto puede ser este, y aquí están los pacientes con hígado graso no alcohólico comparado con los controles, y la expresión de estas citocinas proinflamatorias de la inmunidad innata, en donde se ve que se eleva hasta 4 tantos más que en la población control. Y cuando analizan a los pacientes que tienen hígado graso con respecto a los controles con este determinante metabólico de hígado graso, vean la diferencia tan abismal que hay entre esto, 12 veces más superior en el paciente que tiene hígado graso. Estos autores concluyen entonces que la presencia de endotoxinas circulantes, de un receptor que tiene que ver con bacterias, y la expresión de este mediador de inmunidad de síndrome metabólico correlaciona con el hígado graso no alcohólico. Y de alguna manera, al menos en animales experimentales, se ha demostrado que eliminando ciertos gérmenes esto puede revertir. Los autores dicen que la permeabilidad intestinal y la flora, asimismo el tipo de alimentación, determinan lo que finalmente nosotros estamos observando en los seres humanos como hígado graso no alcohólico. Otro aspecto que me llamó la atención y les presento aquí es lo que ustedes han leído reiteradamente a propósito de la formación de angiotensina. Mucho tiene que ver con la hipertensión renovascular, etcétera.
Pero ahora resulta que alguien dice que bloqueando la angiotensina puede reprimirse la progresión de la fibrosis hepática. Veamos estos antecedentes. Además de lo que sabemos como factores de riesgo para la progresión de fibrosis hepática, resulta que en modelos animales la presencia de angiotensina tipo 2 contribuye a la fibrosis hepática. Y eso se debe fundamentalmente porque las células que generan la fibrosis son o expresan el receptor de tipo 1 de la angiotensina. Estas células, que son las células estelares, se activan y dan como consecuencia la producción de colágeno en el hígado. Y expresan una diversidad de sustancias, factor de crecimiento transformante beta y así por el estilo, una cantidad generosa de sustancias proinflamatorias. La célula estelar está ahí todo el tiempo, inactiva y bajo circunstancias de inducción. Vean aquí cómo viene a cuento lo que les acabo de comentar de los gérmenes intestinales y el hígado graso, lipopolisacáridos, bacterias gram negativas que le dicen a las células estelares que se prendan y se repliquen. ¿Y en qué punto entra entonces la angiotensina? Este trabajo, que fue el que les muestro en las memorias, publicado en mayo del año pasado, es un trabajo que firman autores de Harvard y comparan la frecuencia de fibrosis en 3 grupos de pacientes. Esta población de enfermos tienen una hepatitis C no curada, un grupo de pacientes que no es hipertenso, un grupo de pacientes que siendo hipertenso no recibe inhibidores del tipo de la angiotensina y el grupo de pacientes que recibe inhibidores del grupo de la angiotensina. Y las comparaciones que ellos hacen son estadísticamente significativas. Cori sugiere que el uso de estas drogas retrasa la aparición de fibrosis. Pero no es la primera vez que se ha hecho esta observación. En el 2004 un grupo en España compara 2 grupos de pacientes trasplantados con hepatitis C. Un grupo que recibe inhibidores de la angiotensina y un grupo que no recibe inhibidores de la angiotensina. Y lo que de alguna manera les quiero mostrar es el índice de progresión a fibrosis, significativamente menor en el grupo de pacientes que recibieron inhibidores de la angiotensina. Estas 2 observaciones sugieren que estas drogas podrían ser de utilidad cuando están indicadas en los pacientes que tienen una inflamación crónica. De hecho, el tiempo en meses después del trasplante hepático en pacientes con hepatitis C que progresaron a cirrosis fue sustancialmente mayor en aquellos que no recibieron inhibidores de la angiotensina 2. El otro aspecto que toco tiene que ver con la expresión de unas proteínas anormales que se llaman proteosomas. Déjenme les explico qué son los proteosomas. Es un complejo proteico que está presente en las células de los mamíferos y que se encarga de degradar las proteínas por un proceso de proteólisis. Las células de los mamíferos que expresan esto lo tienen en el núcleo y en el citoplasma. Y estas se van agregando en función de la necesidad y del proceso de degradación misma. Hay una proteína muy importante, la van a leer por ahí, no la vamos a entender, pero tiene que ver con la ubiquitina y una enzima que lo degrada. Este concepto básico lo exploran estos señores en un proyecto en el cual parten de la premisa de que no existe un marcador en suero que permita distinguir un paciente con colitis ulcerativa de uno que tiene enfermedad de Crohn y que la respuesta inflamatoria puede ser distinta en la expresión de proteosomas, por lo menos lo que se ha visto en modelos animales. Estos señores lo que hacen entonces es analizar la composición de estas estructuras utilizando un método altamente sofisticado y de esa forma toman muestras de individuos sanos control, 13 pacientes con colitis ulcerativa y 19 pacientes con enfermedad de Crohn. Y las subunidades de estas llamadas proteosomas las dividen de esta forma. Lo que obtuvieron en gráfica se los muestro aquí. El patrón de proteosomas en pacientes con colitis y en pacientes con Crohn es distinto de la población control. Y de hecho, estas 2 subunidades que son características del Crohn son la beta 1 y latina y beta 2 y latina, se expresan específicamente en el paciente con la enfermedad de Crohn. Otro aspecto que menciono en las memorias tiene que ver con el uso de simvastatina para el control de la hipertensión portal. Les platico que en el tratamiento actual de la hipertensión portal, la recomendación de expertos es usar beta bloqueadores o bien nitratos, dependiendo de la necesidad, pero la respuesta terapéutica no rebasa más del 50%.
Una parte importante de estos enfermos no toleran los beta bloqueadores y hasta un tercio de los pacientes van a desarrollar un problema de resistencia porque dentro del hígado hay una expresión ineficiente de óxido nítrico. Sobre estos antecedentes, este grupo de Barcelona, y tomando una historia de un artículo publicado 10 años atrás donde se ve que la cantidad de shunts portosistémicos se modifica respecto a un placebo usando simvastatina, lo cual habla de que se permeabiliza el sistema intrahepático. Hacen un trabajo experimental en donde en forma doble ciego en 3 hospitales españoles incluyen 59 pacientes que tienen un gradiente de presión portal significativamente elevado. Y a estos enfermos les dan durante un periodo de 14 días 20 miligramos de simvastatina y posteriormente 40 miligramos al término de un mes, y lo que observan es que el uso de simvastatina redujo hasta 8 puntos porcentuales el grado de hipertensión portal. Cuando combinan el tratamiento con beta bloqueadores, este porcentaje, que es de 6, se va hasta un 11%. Incluso hacen un análisis diferenciado en pacientes que nunca habían recibido tratamiento, en grupo global, en pacientes que no toman beta bloqueadores o los que toman beta bloqueadores y los que han expresado descompensación. Y no importa en qué uno de estos grupos se observa un beneficio de usar simvastatina.